colectivo empezó en el 2005 en el Colegio Amazonas, un grupo de jóvenes que tenían la necesidad de hacer actividades artístico-culturales, específicamente zancos, como una actividad extracurricular que no necesariamente estaba planteada, propuesta desde la institución, sino desde nosotros mismos. Le llamaron en ese tiempo el Club de Zancos. El Club de Zancos venía los malabares, los zancos y tenían ahí en el colegio. Yo fui estudiante del Colegio Nacional Amazonas hasta el 2008 en el que me gradué. Me vinculé al grupo de ellos mediante los clubes que existían en el colegio en ese entonces. En ese entonces me acuerdo que ellos tenían un club de cultura en el que se hacía zancos. A mí lo que me interesó es aprender esto de zancos para poder salir en los desfiles y eso, ¿no? Estábamos como deseosos de juntarnos a realizar actividades que podamos ocupar nuestro tiempo libre, que podamos disfrutar haciendo esas actividades, y teníamos como interés por el tema social, por el tema artístico, ¿no? De inicio nosotros empezamos haciendo una revista. Antes de que tenga el nombre Colectivo de Artes Populares La Changa, nosotros iniciamos haciendo una revista en el colegio. Se pensó también o se realizaba una revista institucional, que en realidad no era institucional, sino más bien que era hecha por el grupo de panas de ese entonces, incluso hasta con los fondos propios, donde se contaban cosas del colegio, también de lo que sucedía fuera del colegio, en realidad de la ciudad, del país también. Esta revista se llamaba La Expresiones de Amazonas y precisamente nos juntamos en un grupo de jóvenes, decidimos sacar esa revista tipo fanzine y sin el apoyo de la institución, pero también sin la injerencia de la institución, digamos, ese era una de las premisas. Te ayudaba, digamos, a soportar la carga estudiantil. Y era un desahogo ver a tus compañeros, tú aprender algo distinto y de esta forma expresarte, ¿no? Eso era lo chévere. Yo tenía vinculación en ese tiempo con la CJ y con la Peralta, y se tenía vínculos con jóvenes. Y uno de los jóvenes vinculados a esos procesos era el Moisés. Con el Moisés yo voy a acompañarle a esa iniciativa de hacer cosas extracurriculares. Entonces se comenzó haciendo zancos, malabarismo e incluso parkour. Y después también hicimos radio parlante en los recreos, ¿no? En los recreos del colegio. Teníamos ese ímpetu, esas ganas de hacer cosas, digamos. Y eso nos unió porque era como un reto, ¿no? Para todos los jóvenes subirse en los zancos, y también nos gustó mucho la actividad. Eso impulsó otras cosas como la música, como el teatro, como el circo, pero por ahí empezamos. Para mí fue como un salvavidas en realidad, porque sí estaba pasando por un divorcio de mis papás, vivía sola con mi papá y mis dos hermanos, entonces el estar dentro del grupo me sirvió de hecho para concentrarme en algo bueno, digo así, en algo sano. No tenía malas amistades, era más el grupo de teatro, las locuras de las presentaciones, el subirse a los zancos, practicar y darle ese tiempo. En realidad para mí el grupo fue un salvavidas. ¿Qué son los zancos? Es un arte popular. Está vinculado a los barrios, está vinculado a las organizaciones, está vinculado a los grupos populares. Entonces es el Colectivo de Artes Populares. ¿Y ahora qué nombre le ponemos? Entonces, claro, a ver, pensemos. Y por ahí salió, claro, que para hacer los zancos, ¿qué se necesita? Se necesita básicamente las piernas, ¿no? Entonces, y las piernas en quichua, changa. Pongámosle la changa, listo. Entonces queda el nombre del Colectivo de Artes Populares La Changa, que después ya toma otro sentido también, ¿no? En ese principio era básicamente porque hacíamos los zancos y se hacen con las piernas y se llama La Changa. A partir de eso también se deriva un montón de cosas, porque changa después con el tiempo los compañeros mismos investigan, oyen y dicen, a ver, changa no solo significa pierna en términos de Latinoamérica, ¿no? Y eso deriva también a que hace algunos años se haga una changa, es decir, una mona, como el personaje
que, digamos, le da vida y representa al colectivo, ¿no? Al Amazonas le dicen patriarca. Y como te digo, uno está de joven a veces sin entender, solo es por la pasión que uno se lleva. Entonces yo me dejaba llevar por esa pasión, porque se cuestionaba en ese tiempo, yo no todavía, pero la gente se cuestionaba mucho el hecho de por qué patriarca y por qué rendirle culto a Francisco de Orellana. Entonces en el colegio le hacen como una alusión de patrono, pero no hay como esa crítica de saber quién fue Francisco de Orellana. Entonces ese era nuestro cuestionamiento, y ese cuestionamiento, digamos, llevó a que investiguemos, pues. Entonces decimos que si no puede ser Francisco de Orellana, ¿quién puede ser? ¿Y por qué? Entonces, claro, encontramos en la historia que los archidonas, a la cabeza Humandi, resistieron el ingreso de los españoles a la Amazonía, y que por eso fue bastante duro que ellos puedan ir a conquistar los pueblos amazónicos, ¿no? Y nosotros creíamos que esa, por ejemplo, era una figura que se puede resaltar como Colegio Amazonas. Ellos hicieron un performance, si cabe la palabra en ese tiempo, para cuestionarse eso de que por qué tenemos que estar como patrón a un conquistador, a un asesino, a una persona de esa persona. Y cuando yo vi eso, en mí resonó esa idea, es como que la plena, ¿no? Hicimos una propuesta escénica para espacios abiertos, para la calle, para una comparsa en la que al final terminábamos degollando al Francisco de Orellana, que era un muñeco de esponja, y lo hacía un compañero que estaba representando a Humandi. Y cuando vimos esa obra que pasaron en el colegio, mucha gente les quisieron incluso agredir y cosas así, porque no se cuestionaban lo que te digo. Nosotros primero teníamos un espacio en el Colegio Amazonas, ¿no? Entonces, conservar ese espacio después de que nosotros ya nos graduamos era más difícil. Por autoridades, cambio de autoridades, digamos, ideologías piensan diferente. Entonces nosotros nos buscamos otra parte donde poder seguir teniendo el club, seguir desertando gente a la que le guste este tipo de cosas. En el 2011 solicitamos al comité barrial que podamos ocupar los espacios para que sean espacios de encuentro, sean espacios donde se puedan desarrollar actividades artístico-culturales, espacios donde se encuentren los jóvenes, sobre todo los niños, los adultos mayores, y hacemos como la propuesta, ¿no? Y entonces ellos nos dicen, claro, vamos viendo, pero primero empiecen con un vacacional. Y ahí comienza la actividad del Centro Cultural Independiente Turubamba. Es un espacio que ha ido creciendo con la conducción del colectivo, que además del colectivo ha sido como todo colectivo de jóvenes. Hay una circulación inmensa de gente, pero que no se ha desvinculado del colectivo, sino que más bien mantiene lazos, ¿no? Ahora son profesionales y cuando el colectivo necesita algo, siempre hay una referencia o alguien a quien acudir y que siempre están dispuestos a echar una mano. Yo soy radiólogo graduado en la Universidad Central. Trabajo en un hospital Dame, y por ahí hago unos reemplazos en un hospital público también. A mí me marca bastante es el tener la capacidad de razonar y de sacar mis propios criterios, mis propias opiniones. O sea, el haber conocido a la changa me sirvió full para nunca estancarme con lo que me digan, sino a buscar un poquito más. Me acuerdo que todos los miembros, mientras nosotros sanqueábamos, y también sanqueábamos para entidades privadas, para hacer publicidad y ese tipo de cosas. Entonces de ese nosotros sacábamos un fondo pequeño en el que íbamos aportando todo el club. Como éramos bastantes, éramos creo que unos 20 sanqueros. Y después ya fuimos adecuando este espacio, el teatro precisamente, donde empezó el sueño de un centro cultural, digamos, para la comunidad.
Yo me acuerdo que fuimos haciendo como adecuando el espacio, íbamos poniendo de nuestro bolsillo para comprar las triplex, para comprar la madera, poníamos de nuestro bolsillo, hicimos un gasto ahí más o menos, y después poníamos también nuestro trabajo para hacer las divisiones, para hacer los graderíos, para que haya telones, etcétera después. Y además nos íbamos trayendo las cosas de la casa, pues. Que te traías del armario de la abuelita, que te traías la olla, el plato, la taza, y así la gente iba trayendo sus cosas, ¿no? Por eso ese sentir, digamos, más comunitario es palpable. Y el hecho de ir adaptando las cosas, de ir a conseguir esto, de reciclar lo que son los pallets, de reciclar lo que son las paredes, pero que son de madera, de MDF, y más que todo, luego ya se logró, ¿no? Pero luego la convocatoria, ¿cómo haces que la gente venga? Y en ese momento yo el punto que destaco era perifonear. Yo salí con una bicicleta, una bocina, entonces iba pedaleando y decía se les invita, tal, y nadie venía. Pero ahí estábamos. Establecerse como colectivo, ponerse serios en la vaina y decir vamos a hacer un colectivo, no vamos a hacer un club. Y después cambiarnos de lugar y empezar de nuevo con otro público, me parecen como que dos puntos muy destacables. El vínculo con la comunidad siempre va a ser relativo. Porque hay una de las cosas que era súper importante para poder haber ingresado aquí es que el compañero que vivía aquí en el sector participaba del comité barrial y se ha mantenido ese vínculo, ¿no? En ese sentido hay una preocupación de estar presente en los otros espacios de organización barrial, pero eso no implica que todo el mundo te quiera, pues, porque además, como en todo lado, hay gente que piensa que en los trabajos colectivos o comunitarios hay mucha plata, cuando es a la inversa, es decir, más del tiempo que se pone que los recursos que se tienen, ¿no? De tener por ejemplo, de tener una aula chiquita donde hacías unas pequeñas cosas a tener el teatro que ahora se tiene. Entonces, y pasando, incluso la historia del teatro es, comienzas con unas sillas que los vecinos donaban, después hacer el graderío y después instalar con tachos, con todo artesanal, ahora tener butacas, tener un escenario súper bacano y demás. O acá mismo la biblioteca, ¿no? La Turuteca. Es decir, de ser una bodega a rescatar un proyecto que habían tenido aquí como barrio de biblioteca a lo que está ahora. Los señores de la changa llegan cuando yo abrí el taller y... O sea, por el hecho que ellos necesitaban dónde realizar sus trabajos, sus tipos de suelda, o una escalera, o algún doblez, o alguna lata. Entonces fue el pretexto para poder ser amigos y para poder colaborar, tanto ellos como para mí y yo para ellos también. Cuando empezamos ya a desarrollar las programaciones mensuales en el Centro Cultural y que ha habido una constancia que no se ha parado, digamos, eso ha permitido que primero a nivel de ciudad haya como el regresar a ver a este espacio que están haciendo, ¿no? Después, eso también ha permitido que varias personas, artistas, sobre todo a nivel latinoamericano, que primero están de paso, puedan presentarse acá. Y ellos han llevado la voz a sus países, ¿no es cierto? Entonces, este espacio, y el teatro sobre todo, está dentro como de la red, como del circuito de teatros latinoamericanos, ¿no? En estos últimos años siempre hemos dicho, a ver, nosotros nos reconocemos como trabajadores de la cultura, no somos artistas, porque eso es una cosa que no te dice nada, ¿no? Aparte de la vaina comercial, sino que somos trabajadores de la cultura y como trabajadores tenemos derechos que están en la Constitución. Y a partir de ahí es que todo se mueve y todo se propone. Somos hijos de trabajadores y somos trabajadores de la cultura. Esa es nuestra identificación. Después de eso, no creemos que las prácticas artísticas estén separadas de las luchas populares o de las reivindicaciones del pueblo, digamos.
O sea, tener una casa barrial es una lucha popular, es una lucha de los vecinos, de las vecinas. Poder tener un centro cultural comunitario, que hasta ahora no existe un centro cultural institucional en el sur de Quito, sino este ha sido el referente como centro cultural, digamos, al sur de Quito, es una lucha popular. Bueno, yo al principio decía, muchachos, no tienen oficio ni beneficio. Porque uno estaba en la ignorancia, no sabía primeramente de qué se trataba. Entonces ya como el tiempo nos fue dando la amistad, fuimos conociendo a fondo que se trataba de un centro cultural que ayudaba a los muchachos. ¿Por qué en el sur no hay este tipo de lugares? No es que en el sur no apreciemos el arte, no es que en el sur no nos guste hacer este tipo de actividades que hasta ahora se llevan. El problema es que siempre la institución nos ha dicho que todo está en el norte, o desde el centro para el norte. Y en el sur solo está la masa obrera trabajadora, que hasta ahora no, pero siempre nos han dicho que en el sur es solo trabajadores obreros. Entonces poder lograr que esto se consolide como un espacio para la gente del sur, y obviamente que venga la gente del norte, pero que se consolide como un espacio y un centro para apreciar el arte, el teatro, la danza, los títeres, ahora lo que están los vacacionales, y que no solo sea meramente como lo que hemos normalizado, que una casa barrial solo sirva para eso, para eventos o para fiestas. ¡Somos Uruguaguito! ¡Somos Uruguaguito! ¡Los vagos más alajas del sur de Quito! ¡Los vagos más alajas del sur de Quito! ¡Venimos a divertirnos! ¡Venimos a divertirnos! ¡Queremos salchipapa con mayonesa y ensalada! ¡Queremos salchipapa con mayonesa y ensalada! ¡1, 2, 3! Muy bien, nos vemos mañana. Veo que en estos últimos años se ha conseguido un montón de cosas. Mira, antes nuestro sueño era que nos reconozcan en el colegio. Ahora mira, a nosotros nos reconocen o al colectivo le reconocen a nivel internacional. Entonces acá llegan al teatro o al centro cultural como tal. Mira, antes era un club de zancos, ahora es un centro cultural. Yo vengo de formación cristiana, evangélica, entonces siempre ha sido como mi propósito estar cerca de los niños, de la gente adulta, mayor, de todos, ¿no? Como en todo el rango de las edades. Y en los otros centros culturales, por ejemplo, me llegué a vincular con espacios que tienen otra dinámica, que se dedican más como a conciertos o a más las culturas urbanas que en cierto punto la gente rechaza por los tabús, por estas cosas que, los estigmas, ¿no?, que hay. Pero cuando vine acá, habían niños que venían, habían jóvenes, habían adultos mayores también. Nos han hecho levantar mucho el ánimo a las personas de la tercera edad principalmente y a los que vivimos aquí en este sector, porque a decir la verdad, en nuestra situación, o sea, como que no le tomaban en cuenta, pero nos hizo levantar el ánimo y es por eso la razón que nos vinculamos al grupo de La Changa. Yo me vinculé al colectivo más o menos a finales del 2016, cuando yo entré a estudiar teatro en la Universidad Central. Ahí conocí a Moisés Soria y a Karen Salcedo, que ellos ya trabajaban aquí en el Centro Cultural Independiente Turubamba. Y digamos, empezamos como una relación de amistad y ahí ellos me invitaron a venir acá. Y poco a poco me fui vinculando en las diferentes actividades que se hacen aquí. La invitación nace desde cuando yo estaba en la universidad, estudiando teatro. La invitación la hace Moisés, quien me invita a conocer el proceso, a ser parte de algunas actividades.
Entonces, bueno, desde ese momento vengo como en modo espectadora, ¿no? A ver todo el proceso que se hace. Viene también un interés, porque de alguna manera me relaciono con todo lo que hacen, me siento identificada también por la postura que se tiene desde el colectivo, desde la realidad en la que yo vengo también, ¿no? Y después empiezo a participar de actividades, luego tomo ya más bien responsabilidades. Y con asumir responsabilidades voy ya disponiendo mi tiempo de una manera ya total. Al colectivo entré más o menos por el 2015, 2016. Yo estudiaba en la Facultad de Artes, estudiaba teatro. Entonces ahí le conocí al Moisés, el Moisés me invitó a ver, ¿no?, el trabajo del colectivo. Entonces me gustó bastante, me gustó esta comunicación con la comunidad. La temporada que llegué acá, por mis inicios, el circo para mí fue lo máximo, porque fuimos a hacer presentaciones en la cárcel de mujeres menores de edad acá en Conocoto, me parece, o en Sangolquiques. Entonces estuvimos por allá, el llevar la alegría a la gente, en medio de ese tipo de situaciones, pues sí es chévere llenarse de ese tipo de energías. Los artistas populares están junto a las luchas del pueblo, digamos, y esa es la identificación, o sea, ese es el trabajo también. De ninguna manera pueden estar separados, sino más bien estamos ahí porque somos los que vivimos también esa necesidad, pues. Recuerdo en el gobierno de Lenín Moreno las últimas manifestaciones, las del 2019, antes de que nos confinaran por el COVID. Realmente ahí fueron momentos muy difíciles. Nosotros estuvimos ahí presentes, como te digo, siempre participando con el arte, con la música en ese entonces. Yo nunca había vivido una manifestación, porque ya en el colegio fue esos 10 años que no hubo manifestaciones. Lo que hubo es un acontecimiento del 30S, que nos sacaron del colegio y que los policías andaban por ahí, pero no hubo manifestaciones. De ahí lo que me contaban mis papás, que la meona, que los policías golpeaban a la gente, que había un montón de cosas, pero yo nunca viví. En el 2019 pasa eso. Y sí me asusta, pues, porque el primer día fuimos como colectivo a ver a la manifestación. Y para mí era la primera vez. Y había gas y no sé qué, entonces yo no fui todos los días. Y yo dije, yo me quedo aquí recibiendo las cosas que sean de las donaciones, organizando y empacando para que se las lleven. Yo creo que ese tipo de cosas el colectivo le hacía más fuerte y uno también notaba, ¿no es cierto?, el compañerismo en ese entonces, la relación que nosotros teníamos y la obligación que nosotros teníamos con la gente que estaba ahí, porque nos sentíamos somos parte de, ¿no? Bueno, eso también marcó bastante de alguna manera el tema del colectivo, porque como te digo, no solo es este espacio con las actividades que se dan aquí, sino más bien es como estar en ese otro lugar, relacionándonos con la gente o de alguna manera sintiendo todo eso como en carne viva, ¿no? Entonces esos momentos también permitieron al colectivo reflexionar en qué hacer luego, en qué medidas optar o qué ofrecer a la comunidad también, ¿no? Entonces son momentos claves que permiten evaluarse y permiten construir más propuestas. Dentro de lo comunitario, uno de los valores primordiales, pilares de los procesos comunitarios es la solidaridad. El trabajador de la cultura, el vecino, la vecina, el zapatero, el cerrajero, el vendedor ambulante, el reciclador, cuando hay que ser solidario lo son, con lo que tienen y con lo que no tienen.
y digamos, y los procesos comunitarios no pueden ser distintos. En ese sentido, si bien es un centro cultural y precisamente dentro de la cultura los valores primordiales como la solidaridad tienen que reflejarse, se ha planteado hacerlo, ¿no? Digamos, en el terremoto como centro de acopio, en el terremoto de Pedernales, en el tema de las movilizaciones nacionales también como centros de acopio, en el tema de pandemia donde más se vio reflejado también como centro de acopio y como la red de solidaridad Turubamba, donde se receptaba donaciones y acá el teatro se transformó en una bodega de alimentos, ¿no? La que más me impactó a mí fue, por ejemplo, en la pandemia, que ellos trataron de sacar de una fundación alimentos y donaron para todas las personas. Aunque sea una funda o una cosa, una canasta, pero hicieron hacer cola y salieron. Claro que era como un riesgo inmenso para nosotros, porque nosotros teníamos el miedo de contagiarnos. Pero la necesidad, la pobreza, lo que andábamos en ese tiempo, hubo tanta gente que eso a mí más me impactó, y por eso yo decía, es un centro cultural que vale la pena porque, o sea, no se fija solo en el bolsillo de ellos o dar el curso a los niños de tanta cosa, sino se fijó en la gente que no tenía que comer en la pandemia. Muchas personas de los que aquí habitamos este barrio, a veces queremos de alguna manera colaborar y no encontramos cómo hacerlo, y los chicos se prestan, nos dieron el brazo, la opción, nos tendieron la mano para de una u otra manera ayudar, sea con las manifestaciones o sea en la pandemia, ¿no? A nadie más se le ocurrió eso que a ellos, y como digo, en las manifestaciones igual ellos juntaron víveres, juntaron medicina, todo, y todo se hacía llegar a los centros donde estaban la gente, y en la pandemia igual ellos arriesgando su vida, el contagio y todo, recogieron, se acercaron a cada casa, a las personas que querían donar, y asimismo aquí hicieron sus canastas para salir a repartir a las personas que sabían que viven del día al día, de los recolectores. Entonces, sí es súper importante este centro cultural para este barrio, y creo que más, o sea, no solo para el barrio, no, para Quito y para muchas personas. Cuando entramos a formar el huerto, esto era un pedazo de terreno, se puede decir botado, y estaba lleno de piedras, de repuestos viejos, cosas así. Nos tocó duro, pero lo hicimos. Fuimos un grupo de chicos, no muchos, pocos, que nos decidimos en hacerlo. Y nos tocó, como digo, duro, porque teníamos que sacar toda la basura, la piedra, virar el suelo. Incluso tuvimos que ir a traer estiércol del camal, nos regalaron tierra. Ese fue el primer contacto que tuve yo con el centro cultural que estaba formándose en ese entonces. En realidad yo he crecido bastante aquí justamente por eso, porque yo he tenido dudas, he tenido preguntas, y aquí como que uno va aterrizando esas cosas que a veces están en el aire, que a veces uno se confunde. Todos sabemos algo, todos nos podemos enseñar algo y todos aprendemos siempre entre nosotros. Y que esto siempre está pasando en realidad, o sea, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos enseñándonos y formándonos. Para fortalecer igualmente los lazos, el compañerismo, solíamos salir a la montaña, solíamos aventurarnos a hacer alta montaña para experimentar ese proceso, ¿no es cierto? Y también conocernos también como compañeros, como amigos también. Esas cosas, por ejemplo, son importantes porque eso nos enseñaba a cuidar el uno del otro, a darse la mano, a saber de que nos necesitamos juntos y sanos y buenos. Yo me siento tranquila, respaldada, contenta también, porque bueno, yo soy madre. Para mí es un lujo, se puede decir, que yo pueda asistir acá a este espacio cuando tengo que cumplir mis responsabilidades con mi guagua, porque de alguna manera es un espacio seguro. Cuando yo estoy trabajando, ya sea dando talleres o haciendo mis actividades, los compañeros que están aquí, no solo con mi guagua, sino con los guaguas de los demás chicos del colectivo, trabajamos un tema de crianza en conjunto.
Cuando los compañeros que tienen guaguas están haciendo alguna actividad, el resto está pendiente de los otros compañeros, de los guaguas más pequeños, que también son parte del colectivo, ¿no? La pelota, la pelota. En el 2020 decidimos crear, ya constituir una fundación, y en el 2021 tenemos ya la legalidad y la fundación creada, ¿no? Que es Fundación La Changa, y que permite desarrollar algunas actividades que sin una personería jurídica no podría ser posible. Y eso también legalmente nos respalda. Y eso ha hecho que organizativamente también se dé pasos grandes. Es decir, antes vos hacías cosas sin planificar, ahora nosotros llegamos a hacer planificación estratégica. Para mí es súper importante el centro cultural que tiene este barrio, ¿no? No he visto otro barrio que tenga, sí debe haber, pero, o sea, no sé si es fuerte o qué es, pero, o sea, yo siento que es algo súper importante en este barrio, súper importante. Porque de una o de otra manera se aprende, se conoce, se hace comunidad, y cuando ya llegaron los niños, los hijos, la siguiente generación, es una ayuda inmensa para ellos, para que se desenvuelvan, para que se suelten, para que sean líderes, para que den el siguiente paso. Además de ocupar el espacio, es invitar a la gente de afuera. Ellos de alguna forma encuentran eso que nosotros hemos encontrado aquí. Entonces los dos somos indispensables, el centro cultural y la comunidad. Yo creo que lo más importante que tiene el barrio es el centro cultural, que hace comunidad y nos hace conocernos entre los habitantes de aquí. El Centro Cultural fue un espacio para yo empezar a desarrollarme artísticamente y también un poco en el área pedagógica de las artes, porque hubo apertura para dar talleres de títeres, de percusión, que yo hago percusión, entonces ese ha sido un espacio bastante enriquecedor para mí. Los muchachos de La Changa han sabido darnos ese ánimo y nos encanta venir acá. O sea que yo les agradezco mucho a los chicos del Centro Cultural y espero que sigan adelante, que sigan así como son, porque son muy activos, eso se les ve que son muy activos, y sigan así siempre, que no se pierda el Centro Cultural. He aprendido bastantes cosas de ellos, por ejemplo, a ser solidario, a poder colaborar más con ellos, porque a veces en el huerto me vienen al taller, me dicen que tienen que afilar algunas cosas, algunas herramientas. Pase, venga. Se aprende bastantes cosas, incluso yo aprendí hasta a coger un libro para la computadora, alguna cosa. O sea, a relacionarme con niños pequeños. Y eso es lo mejor. Lo que están haciendo ahora yo veo que es un desarrollo también en ciertos valores que hace falta en las comunidades. Hay un momento de nacimiento, un momento de ir creciendo, de definir las cosas, y un momento de ir perfeccionando, y ahora ahí a ver cuál es el siguiente momento. Creo que hemos escogido un camino. Entonces, y el camino no depende de una pared, no depende de una puerta, de una ventana. El camino depende de lo que decíamos, de nuestros compañeros y compañeras, y de nuestra voluntad y de nuestra gana de hacer las cosas. Creo que eso sobre todo. Lógicamente hay altos y bajos, pero si no es aquí, podrá ser en otro lado. Tal vez ni siquiera en la ciudad, puede ser en provincia, podrá ser hasta en otro país. Pero hemos tomado una decisión. Y yo personalmente he tomado una decisión. Hubo un momento en mi vida que yo podía decir, o soy chofer profesional, o soy médico, o me dedico a esto. Y escogí esto. Y tengo que hacerme responsable también de esa decisión. Tengo que ser responsable de esa decisión. Yo espero y aspiro, soñaría
que este espacio pueda crecer, que ya no dependa solo de nosotros, sino que más bien, como va sucediendo también, sea la comunidad quien sostenga este espacio, ¿no? Que se puedan zanjar cualquier problemática, cualquier confusión. En todo lado hay gente que está soñando, que está trabajando, que no es una cosa que solo la estemos pensando nosotros, y creemos que es importante seguirlo haciendo. Han hecho un gran trabajo. Esto que está aquí, más que lo material, más que lo físico, es la construcción, digamos, armónica y solidaria que ustedes están tratando de lograr, y creo que esta proyección va más allá de los espacios físicos. Yo creo que mi palabra es de aliento. Sigamos adelante, construyamos un nuevo futuro, porque tenemos herramientas, tenemos capacidad y tenemos la gente con la que podemos lograr esos objetivos.